Seguimos en esta transmisión especial, despedida a José Pepe Mujica, y ya estamos aquí con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que lo agarramos, la verdad, llegando aquí a la explanada del Palacio Legislativo. Buenos días, Fernando, gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer estar con ustedes, como siempre. Fernando, repasábamos recién el video que subió el Frente Amplio con el repaso de toda la jornada, extensa jornada de ayer. ¿Cómo viviste todo eso? Y bueno, con dolor, porque yo creo que hay cosas que no conviene esconder. Y creo que por más que estuviéramos preparados, por más que hubiéramos conversado con él sobre el final, por más que nos hubiera dejado una cantidad inconmensurable de tareas, ayer todos sufrimos un impacto de dolor, como si fuera algo inesperado, algo que era muy esperado. Y eso habla de una persona distinta, de una persona amada por el pueblo, amada por nuestros dirigentes del Frente Amplio y sobre todo solidario. Yo ahora estaba colgando una foto de Pepe participando de una gira nacional del Frente Amplio que se llamaba El Frente Te Escucha, en su fase de presentación del programa. Y habíamos ido al departamento de San José precisamente con Lucía y con Pepe, y eso era la humildad de Pepe, porque digamos, probablemente cualquier otro te pudiera decir que no, y cuando lo invitamos a Pepe, Lucía terminó en esa gira en Bella Unión. No es que tenían algún problema en ir a ningún lado. Y ya Pepe estaba con desgaste físico, había que tener determinados cuidados. Y bueno, ese dolor a veces no nos deja razonar el futuro con tanta tranquilidad, porque las pasiones, los dolores, los abrazos de las personas cuando voy llegando acá te van estrujando el alma, te van, para los que creemos, para los que somos humanistas, para los que en cierta medida creemos que hay que darle pertinencia a la vida y sentido a la vida, acá probablemente hayamos encontrado uno de los uruguayos que le dio más sentido a su vida, más sentido a su vida política y más sentido a su vida filosófica, antropológica, amorosa, y eso es difícil de encontrar en un mismo ser humano, en la misma persona. Por eso yo creo que la sustitución de Pepe nadie se la puede imaginar en términos de que va a venir otro líder que va a cubrir esa circunstancia. Tendremos que ser una cantidad muy grande para cubrir mínimamente los aspectos que Pepe cubría. Bueno, eso tendremos días hacia adelante para pensarlo, pero creo que una parte de esto sucedió. Hay un Frente Amplio consolidado que sin Pepe va a seguir consolidado. Y sin Tabaré, y sin Danilo, y sin Mariano, y sin el General Serén, y sin el Pepe de Lía, digamos, en poco tiempo, en 20 años, pero en los últimos 5 particularmente, perdimos las referencias de los últimos 30 o 35 años. Y eso el Frente Amplio lo pudo absorber con figuras como Yamandú, con figuras sectoriales y partidarias, con hombres y mujeres que han tomado el timón. Y yo creo que eso es lo que finalmente Pepe nos pedía, ¿no? Digamos, él lo decía como un trabajo propio, pero creo que nos instigaba a que no soltáramos las banderas de la lucha, que finalmente las personas pasaban, las ideas, los proyectos, los valores y los principios que nos juntaban seguían siendo los mismos, con él o sin él. Y esto yo creo que es una humildad propia de un tipo que era muy particular. Uno lo podía encontrar en York trabajando la tierra, lo podía encontrar hablando con el rey de España, lo podía encontrar conversando con unos japoneses, al ratito conversando con peones rurales, el mismo día. A mí, yo tuve el privilegio de que me hubiera dado una participación en su vida que no la busqué, que no estaba dentro de mis objetivos, ni de mi forma de vivir, ni de sentir. Tuve la suerte de que me invitara a participar de cosas cuando yo no lo voté. Y él era consciente que no lo voté. En la elección de 1999 yo no solo voté a Danilo, milité por Danilo. 2009. Y él lo sabía, porque además habían salido algunos spots de televisión en aquella época. Entonces, digamos, también la amplitud de saber que para construir un frente más amplio hay que ser amplio también hacia adentro, con aquellos que te votaron y con aquellos que no. Y bueno, me dio el privilegio de tener muchos años, conversaciones muy periódicas que me ayudaron a construirme como persona primero y como un ser político después, ¿no? Vos estabas diciendo recién, Fernando, hablando del sentido de la vida de Mujica, ¿no? Y hoy
en tiempos donde la política está por lo general rodeada de mucho cinismo y de mucha frivolidad, ¿en qué medida Mujica dotó de otro sentido a la política, Tremendo, en sentido es amplio? tremendo, ¿no? Es tremendo. En primer lugar porque Mujica no solo instaló un discurso, el discurso era compatible con su vida, que no se la indicaba a nadie, porque a nadie le decía vos tenés que vivir como yo, le decía una cosa que era más profunda, no corras detrás de las cosas porque finalmente solo vas a estar tratando de construir dinero para poder pagar las cosas que finalmente no usás. Y eso una vez me lo graficó de esta manera, me dice, en una cocina, dice, hay 7 electrodomésticos que las personas no usaron en los últimos 4 años, que no los tocaron, que no los miraron, que no los usaron y que estuvieron con el cuchillito. ¿Qué fue lo que llevó a esas personas a comprar esos electrodomésticos? Bueno, una lógica de consumo que les dijo que iba a ser más fácil. No hay duda que hay otros electrodomésticos que ayudaron a mejorar la calidad de vida de la gente, pero hay una cantidad que la gente tiene y no sabe ni por qué. Bueno, eso es correr atrás de sueños que finalmente no tienen ningún valor. Y por el contrario decía, cuidado, porque lo que sí se gasta es la vida. Si no agarrás un tiempo para estar con tus amigos, con tus compañeros, con tu compañera de vida o con compañero de vida, con tus hijos, si no abrazás al amigo, al compañero, si no lo protegés cuando están en los momentos más duros, bueno, ¿cuál es la pertinencia entonces? ¿Cuál es el sentido de construir una comunidad? Y ese valor comunitario, ese valor de poder prestar su casa para lo que fuera, de poder producir y dejar para los que menos tenían, de distribuir con los que menos tenían, es parte de un patrimonio intangible de Pepe que la gente conoce, pero que finalmente hay que construirlo en una forma de vivir, que no quiere decir vivir en una chacra, que no quiere decir vivir en una casa de menos condiciones que otras, quiere decir que uno tiene que poder destinar tiempo para vivir. Y eso es para pescar, eso es para leer, eso es para conversar, eso es para ir a un boliche y juntarse con amigos, eso es para ir a la playa, eso es para poder nadar en un río, ¿no? Son pequeñas pertenencias y darle sentido a la vida. En este caso, para Mujica, tuvo 50 facetas. Él le dio sentido a la vida con su actitud solidaria, con su actitud de fortalecimiento de la democracia en un momento complejo, con su actitud ante su propia compañera, Lucía. Él vivía agradeciendo lo que Lucía había hecho por él, que si no, no estaría vivo, sobre su vínculo con sus compañeros sectoriales del MPP, pero también con la totalidad del Frente Amplio. Entender que había una estrategia del Frente Amplio que él la podía hacer suya, que no había sido su estrategia inicial, pero podía hacerse parte de esa estrategia y ganar con esa estrategia, como finalmente pasó y llegó a ser presidente. Y probablemente estemos con ese sentido que él le dio a su vida personal y política ante el hombre más importante de la política del Uruguay en el mundo. Y eso es una cuestión que se fue creando no por una decisión de Mujica, sino porque Mujica era auténtico. Todos podemos discutir cosas de Mujica, frases de Mujica. Yo, de hecho, discutí la última. Sí. Pero lo que no podemos discutir es que él tenía una autenticidad. Y sostenía, y a veces, luego decía, he pensado, he conversado con otros compañeros y he cambiado mi posición, porque si he visto esto, y esto me ha cambiado, no tengo por qué quedarme callado. O sea, tenía la capacidad de dar una marcha atrás y eso es muy valioso. Y además un tipo amoroso. Amoroso en el mejor sentido de la palabra amoroso. Un tipo que con una caricia te daba 50 indicaciones políticas, que tenía la necesidad de hacerte sentir parte del colectivo. Nosotros somos muy chiquitos al lado de la figura de Mujica. Y él todo el tiempo nos estaba estimulando a continuar. Incluso, en ese sentido, más allá de todas estas enseñanzas, ¿cuál fue el mejor consejo que te dio a vos, Fernando Pereira? Bueno, es peor que me dedicara a esto. Pero esto lo digo más en broma, ¿no? Yo militaba en el movimiento sindical, hacía mucho tiempo que estaba ahí, lo conocía en el detalle, y él me propuso, en primer lugar, ser candidato a intendente de Montevideo. A eso no, esa oportunidad no la acepté por 10.000 motivos. Pero el principal es que sentía que tenía que terminar mi periodo en el PCNT. El principal, el que pocas veces he dicho, es que yo siento que hay que terminar los periodos, como siento que tengo que terminar este periodo en el Frente Amplio.
Y después me invitó a ser presidente del Frente Amplio precisamente cuando estaba terminándose el periodo del PIT-CNT y le dije, bueno, si hubiera amplios consensos, y también había hablado conmigo Marsilia y algunos otros compañeros del Partido Comunista y de la Vertiente y de Fuerza Renovadora, y dije, bueno, si hay estos consensos yo estoy dispuesto, pero luego tiene que haber apoyos para que un proceso que significa colocar al Frente Amplio en todo el territorio nacional cuente con los apoyos, las participaciones, los no era solo el senadores, los apoyo para diputados. ganar. Y nadie puede hacerlo solo, es un apoyo para construir un proyecto político que dé continuidad a la rica historia del Frente Amplio. Y ahí él me recomendó una cosa fabulosa, me dijo, bueno, yo entiendo que el Frente Amplio puede tener problemas económicos, pero probablemente un hotel pueda pagar, pero quédate en la casa de un compañero o una compañera. Y en toda la gira del FAT Escucha, que fue larguísima, más de 2 años y medio, nos quedamos en casas de compañeros y compañeras, no yo, toda la delegación. Y ahí encontramos 3 o 4 factores increíbles. Primero, que en todos los departamentos se encontraron lugares para delegaciones de 12 o 15 personas. Y segundo, que se genera un vínculo entre el que va a quedarse y el dueño de la casa, que es para siempre. Bueno, ese es un consejo, una recomendación preciosa, pues una recomendación mínima, pero que sin embargo ayer parte de la audiencia que escribía, nos escribía alguien desde Ichón, diciendo cada vez que venía Mujica se quedaba en el cuarto de mis hijos. Claro, yo vi sacar a los niños, armar la cama y dormí yo. Y el niño durmiendo en el medio de los padres, ¿no? Qué feo, Fernando. Bueno, pero yo no lo había decidido. Realmente después lo vivía con cierta culpa, no digo que no. Pero a la mañana, a las 6, cuando nos levantábamos, había un café pronto, había un dulce membrillo, había una galleta de campaña. Y yo creo que él pudo percibir que esos movimientos que pueden verse pequeños tienen 4 o 5 cuestiones. Una, economizarse un montón. Realmente para el Frente Amplio eso significaba... Por ejemplo, significó poder hacer una gira más. Pero en segundo lugar, construye vínculos emocionales, amorosos y políticos que luego se reflejan en cómo haces política con mayor fraternidad, en cómo construís una política más fraterna, más del mano a mano, más de la capilaridad. Y yo creo que ese fue uno, pero fueron miles, ¿no? Hay consejos que puedo decir y consejos que no, porque son parte de los acuerdos de vida, pero sobre todo poder pensar la vida con humanismo es parte de lo que yo había construido en mi propia militancia humanista cristiana, pero también él le incorporó valores que me los pudo colocar en valor, tanto él como Lucía, ¿no? Y en el pienso más grande de la estrategia política del Frente Amplio, de cómo se debía concebir su dirección. Bueno, yo más o menos llevé un plan que lo tenía bastante armado, que era básicamente que el Frente recobrara su capilaridad, que fortaleciera su estructura de base, llevándola de 380 a 500 comités, que aumentara la cantidad de militantes para todo el país y que llegáramos a la campaña interna con un aproximado de 400.000 votos. Y estas cosas se pudieron lograr. Él contribuyó a eso, como contribuyeron todos los senadores, todos los diputados, todos los ediles, todos los alcaldes o alcaldesas, los concejales municipales. Esto de pensar juntos siempre fue un lujo que Mujica nos permitió. Entonces, digamos, no sé, pero ayer mi compañera lloraba porque Mujica la trataba con amor. No se trata solo de un sentimiento político, que también lo tiene, que también es frente amplista, que también lucha por las causas populares y es muy solidario. Es que también la abrazaba con cariño, le hacía sentir parte de, nos invitaba a su cumpleaños o a celebrar algún asado. Hay cosas mucho del muy intimismo que, bueno, logré vivir. Yo qué sé, yo un día llegué a uno de esos cumpleaños que me invitó y estaba Rada y los hermanos Cardoso y Gustavo Montemurro y Julieta Rada y Mario Guerrero y todos tocando. Y Acosta, un cantante de tango. Todos tocando. Y Lucía, con la sencillez de Lucía, dice, esto sería impagable, ¿verdad? Me dice. Entonces, digamos, ¿cuánto vale esto? Y realmente sería impagable. ¿Y quién construía esa posibilidad? Este matrimonio que ha construido una forma de vivir, de sentir y de crear, de pensar, de reflexionar y de actuar, que a todos nos causa ternura, pasión y compromiso. Porque, digamos, cuando uno mira la mañana siguiente o pensando en Serén y quiere mirar la mañana siguiente, lo primero que piensa es lo que me dijo una vecina ahí, no le vayan a fallar a Pepe.
y venía de salir de su velorio, ¿verdad? Y la idea esta de que no le podemos fallar, como nos pasó con Tabaré, y con Danilo, y con Mariano, y con Sereni, y con Delía, es que no le podemos fallar, es que tenemos que ser una generación, ahora la nuestra, pero otra superadora de la nuestra, que construya una izquierda popular, democrática, con valores y principios acordados, que pueda pensarse a 50 años. Digamos, ya hubo una generación que pensó el Frente Amplio 50 años. Nosotros tenemos el desafío de pensar de nuevo el Frente Amplio 50 años. Y en esto Mujica insistía mucho, ¿no? En pensar en la política internacional. Ahora Lucía lo decía, la última charla que yo tuve con él, que fue el viernes, o sea, hace muy poquitos días, él me planteaba la necesidad de fortalecer en la izquierda uruguaya la necesidad de la integración regional, de cuidar el vínculo con China, pero al mismo tiempo los equilibrios. Es decir, él era consciente que estaba viviendo sus últimas horas, fue una charla de unos 25 minutos, y en todo momento me estaba invitando a que... Siempre hablando de futuro. Siempre futuro. Siempre. Pero déjame detenerme un poco en el pasado, porque vos hablas del Frente Amplio, la invitación a reflexionar en el Frente Amplio de los próximos 50 años, pero, digamos, su influencia esencial estuvo en los últimos 40 años. Sí. Por lo menos. En esos 40 años, ¿cuánto ayudó? Sabemos que él siempre fue un pensamiento muy heterodoxo, muy ecléctico, un pensamiento que, otra pregunta que tenía para hacerte después, incorporó los ingredientes de la emocionalidad, incorporó los ingredientes de la espiritualidad. Vos sos una persona católica, digo, cristiana en general. Entonces, en ese combo que era Mujica ideológicamente, ¿cuánto ayudó a cambiar o a renovar la matriz ideológica del Frente Amplio a lo largo de estos 40 años? No, pero yo te digo, que te planteaba que había como 3 o 4 liderazgos, o tal vez algunos más, que construyeron el Frente Plural. El Frente no es nada con uno solo. No hubiera sanado nada con Tabaré, ni hubiera sido nada con Pepe, ni hubiera sido nada con Astori. Bien, pero cada uno tuvo su aporte, en su ¿no? lugar construía ese frente que tenía problemas, que tenía debates, que tenía discusiones, y que seguramente la dirección siguiente la va a tener, pero que luego construyeron un volumen de izquierda que en América Latina no se conoce. Pensemos que la izquierda viene siendo la fuerza política más grande del Uruguay desde el 99 para acá, claro, incluyendo esta última elección departamental y municipal. En eso Mujica construyó, Mujica, no solo Mujica, su sector, el MVP, pero con ese liderazgo tan preponderante, una vertiente del Frente Amplio que le permitió al Frente Amplio ir hacia el 50%, como Tabaré construyó su propio vertiente de apoyo, como Danilo tenía su propia vertiente de apoyo, como Mariana había construido su propia vertiente de apoyo, y después hay un Frente Amplismo que uno lo puede notar en cada cosa de estas. Vamos a ver miles de banderas del Frente Amplio que identifican a cada uno de estos líderes como su líder, independientemente de si vota su lista o no. Mujica no es el líder del MPP, es un líder del Frente Amplio. Y yo diría a esta altura, es un líder del Uruguay, reconocido por propios y por ajenos. Entonces, digamos, ¿qué nos dejó? Que es posible construir acuerdos, aún con personas que en principio tienen diferencias importantes sobre el futuro, cuando se buscan encontrar esos acuerdos. Uno puede quedarse toda la vida buscando la diferencia, toda la vida, y nos vamos a encontrar la diferencia rápidamente. Lo difícil es encontrar los acuerdos. Y el Frente Amplio encontró los acuerdos. Ese grupo de dirigentes, pero sobre todo la estructura frente amplista de base, esa que da sustento a la unidad, sin lo cual no habría nada tampoco, es posible construirla porque hay personas, liderazgos, estructuras, gente que dedica su vida, una parte de su vida militar, que encontró en el Frente Amplio una respuesta. Y en ese Frente Amplio Mujica jugó un papel central, en su presidencia jugó un papel central. Yo ayer contaba como anécdota, en su periodo de gobierno, era gobernante hacía 2 años, en la chacra se le había armado un pozo en la puerta y pegó un salto, y cuando cayó del otro lado se hizo un tirón. Y la doctora lo mandó a reposar un día. Y entonces me llamó a que fuera a la chacra, porque había temas atrasados entre el movimiento sindical y el gobierno, y cuando llegué estaba sentado con el pie levantado, pero amasando torta frita. Y yo decía, bueno, yo si esto voy y lo cuento ahora,
Nadie va a creer. Y Lucía las venía, las levantaba y las gritaba, digamos. Y obviamente nosotros las comíamos. Esa forma de hacerte sentir parte de su cercanía era una parte envidiable. Porque lo sentía, porque lo vivía de esa manera, porque... También sabía que eso rendía políticamente, ¿no? Sí, pero en el mano a mano, era, vos y yo, claro, porque claro, en el vos sí. y yo, Sí, bueno. si habían 100 personas, yo entiendo, No, claro. pero en el vos y yo había un vínculo... Claro, pero si yo tengo que negociar contigo y empiezo a amasar, capaz que te cautivo de otra manera. Pero que es si su estoy... forma, ¿no? Porque claro. después me regaló libros de cocina, recetas vascas, Sí. huevos, yo qué sé, tomate, cuando eran orgánicos, claro. Cuanto más deforme sea el tomate, más rico es. Yo llevaba esos tomates y era una exquisitez. Entonces, digamos, hay aspectos que son humanos que yo son los que más guardo, pues finalmente, digamos, las decisiones políticas, muchas fueron muy acertadas. Pensemos en el proyecto Mujica de 5 años, y por supuesto que vamos a encontrar equivocaciones, pero pensemos que fue el periodo de 5 años donde hubo más crecimiento salarial, donde se votaron las 8 horas del sector rural, donde Uruguay firmó el convenio 189 de trabajo doméstico, donde se generaron nuevos derechos. Es decir, es revolucionaria su etapa en el gobierno. Pero más allá del gobierno, yo me quedo contigo, que el ciclo de 40 años es un ciclo que a mí particularmente, a mi vida, a mi forma de sentir y de darle pertenencia también a mi vida, contribuyó enormemente. Probablemente sea uno de los hombres más influyentes en mi vida, junto con Pepe de Lía y Tabaré, que fueron otros genios de la conversación permanente, de la humildad, de poder conversar conmigo como si fuera un igual. Yo empecé a militar con Pepe de Lía con menos de 30 años, creo que tenía 27 años. Y era un joven militante sindical y él me ponía a presidir el secretariado, una cosa... Y de lo que hablamos hoy, ¿no? De dotar de otro sentido de la política, ¿no? Sí, viven con mucho humanismo y eso el Frente Amplio lo tiene que hacer ahora, no tiene tiempo para esperar. Y por suerte yo veo hombres y mujeres dentro del Frente Amplio, en el gobierno, ni que hablar que los veo, en los ministerios, en los entes, en la propia estructura del Frente Amplio, que van a poder, pues mi preocupación... Sí, es el recuerdo y mantenerlo vivo eternamente, como hoy está la sede con su rostro, la sede del Frente Amplio. Pero mi preocupación es poder seguir la senda, no ser iguales. No yo, nadie me parece que puede ser igual, pero sí seguir una senda de trabajo que siempre nos dé cercanía con la gente. No para ganar elecciones, para tener una izquierda que sea capaz de representar a sentimientos como la solidaridad, sentimientos y valores como la solidaridad, como la justicia social, como la igualdad y como la libertad. Y estas cosas que las defendemos ganando o perdiendo una elección son las cosas que nos tienen que quedar, no solo como legado, sino como compromiso de trabajo. Y ahí yo veo en este legado, que es muy difícil, insisto, muy difícil hoy descifrarlo, porque yo escuché ayer el discurso de Río +20 y pasaron años del discurso de Río +20 y es conmovedor, pero es conmovedor ahora que falleció Mujica y era conmovedor antes de que falleciera Mujica. Uno escucha su discurso en la UNA y dice, es que hubo un presidente diferente en esa década, que hizo cambiar la mirada del mundo, que hizo venir japoneses a escribir un libro que es utilizado en las escuelas públicas de Japón, que hizo venir a los alemanes, a los canales alemanes, a hacer entrevistas específicas, que llevó a Kusturica a pensar hacer una película, que llevó a otro autor a hacer La noche de los 12 años, o sea, él generó pero no la generó desde la nada. Ayer me contaba él ese viernes que él todavía seguía produciendo algunas flores, porque esas flores le habían permitido vivir. Y me decía, y me daba un buen salario, me decía, pero con mucho orgullo que le daba un buen ingreso, que le permitía vivir y ayudar a otros. Y esa lógica de ayudar a los otros es permanente en la vida mexicana. Más allá la mayoría nadie la sabrá, ¿no? Ni nunca la sabrá. Sí, porque son historias pequeñas. Pequeñas, pero pequeñas de gran impacto, ¿no? Fernando, más allá de los liderazgos que quedan, ¿no? ¿Qué es lo que va a ser más difícil de llenar dentro de la fuerza política de lo que aportaba Mujica? Mirá, yo sí me sentía mal, arrancaba para allá. Y si no encontraba una respuesta a un tema, no es que iba todos los días, ni molestaba todos los días, pero una vez por mes iba. Y si en algún momento no encontraba una salida, iba más de una vez por mes. Y nunca recibí un consejo, más bien recibí una escucha atenta y en algún momento la sugerencia de pensar con otros, y en algún momento...
pero tenías como el jefe de la tribu, ¿no? Que no te va a resolver el problema, pero te va a ayudar a pensar. Ayer Orsi decía acá, donde estabas vos, yo me quedé sin oráculo. Bueno, ¿A vos te pasa algo similar? Y bueno, es así, sí. Ujú. Bueno, capaz que para mí el oráculo será Orsi, pero para Orsi es más complicado. Digamos, yo tengo a alguien que es presidente de la República, que yo lo quiero pero mucho. estamos hablando fuera de la No, pero de las tareas probablemente, institucionales, ¿no? pero probablemente esas personas que se transformaron en algún momento, Sí, porque tienen algo para yo aportar, claro. cuando hablo con Yamandú también siento esa paz, ¿viste? Que te da una persona sobria, un canario, profesor de secundaria, de historia, un tipo común que entiende la gente común y que vive como gente común. También ahí hay, ojo que ahí hay una referencia. Yo no digo un oráculo hoy porque voy apurado a decírselo, pero si hoy tuviera un lío de eso me iba a hablar con Orsi. Te quiero decir, él tiene más problemas que yo en todo caso, pero me da la impresión, o con el pelado rubio, ¿viste? Hay gente, hay referencias todavía que uno puede golpear. Pero esa lógica de tengo una angustia y arranco por la chacra y sé que me van a recibir, porque esta es la segunda cosa. Sabés que te van a recibir y que te van a hacer pasar a la casa o sentarte en el mismo lugar donde se sentó el rey de España, ¿no? Yo siempre bromeaba, pues yo buscaba sentarme ahí, digo, no tanto se sentaron en el sillón del rey, decía yo, ¿no? Pero incómodo un poco el sillón ese, incómodo, ¿no? pero bueno, simbólicamente lo disfrutaba. Sí, Entonces, digamos, pero había una cosa de esa, que en el mismo sillón del rey se podía sentar el productor agropecuario, el trabajador rural, el dueño de una empresa, el presidente de una cámara empresarial, políticos de otros partidos. No es que Mujica era un oráculo solo para el Frente Amplio. Cuando uno hoy empieza a ver fotos de dirigentes de todos los partidos con Mujica en la chacra, que todos iban a hablar con él de algún tema. Yo no quiero ni siquiera saber de qué tema. Lo que sí digo que no solo era una referencia para la izquierda uruguaya, era una referencia para miles de personas y dirigentes de otras tiendas. Y es lógico porque su tipo de liderazgo cruzó todos los sesgos y sin dejar de ser de izquierda, sin dejar de decir lo que pensaba, sin dejar de posicionarse como un hombre comprometido con los ideales de la justicia social, del desarrollo, de la distribución, y pudiéndolo haber hecho en su gobierno, además, ¿no? Claro que no se resuelve, como él dice, yo no vine a cambiar el mundo, no cambié nada, no, cambió mucho, como decía, había un spot del Frente cuando se hizo el homenaje a Pepe el 26 de marzo, que el Frente, por suerte, lo hizo. Había un videíto que le preguntaban, él decía, yo no cambié nada. Y la gente le decía, sí, cambiaste. Hiciste la UTEC y yo pude estudiar ingeniería. Sí, cambiaste, generaste la posibilidad que yo ahora esté casado con una persona del mismo sexo. Sí, cambiaste, generaste mejores condiciones para el trabajador rural. Y que sí cambió muchas cosas. Pero era difícil que las reconociera, ¿no? Y tenía intuición, ¿no? Porque él decía, muchas veces me comentaba que él cuando venía una cosecha, tenía los informes de línea, pero siempre llamaba a un productor de alto conocimiento que, sumando las dos cosas, el conocimiento científico y la intuición productiva, podía llegar a saber cuál era el volumen y que eso nunca le había fallado. Entonces, digamos, también mirar siempre todos los conocimientos, el científico, el de que produce, el del que trabaja, el de que construye el conocimiento. Entonces, hay un montón de facetas de Mujica que lo hacen, no digo diferente, yo creo que Mujica interpreta el sentido común de la sociedad uruguaya, interpretó y interpreta, porque Mujica hoy físicamente no nos va a acompañar, pero él nos va a acompañar, yo qué sé, yo espero que toda mi vida, porque su manera de vivir, si nosotros somos capaces de interpretarla, no tenemos que copiarla. Yo recuerdo mucho cuando Florí dejó la Secretaría General de la Federación de Magisterio. Nosotros, que éramos parte de la dirección, siempre teníamos una frase que era muy graciosa, que era, no nos preocupemos, Florí tiene una solución. Era una frase éramos 9 del secretariado de la lista de él. Y el día que se fue Florí, dijimos, ¿y ahora? Y quedó Teresita Capurro y recuerdo que yo el consejo que le di fue, no quieras ser Florí, sos Teresita Capurro. Resolvamos los temas de otra manera, miremos cómo armamos equipos que complementen eso, porque Florit tenía esa particularidad y bueno, la FUN de alguna manera fue después liderada siempre por mujeres hasta ahora. Y eso fue posible porque la construcción colectiva superó
un liderazgo que era muy potente para un lugar chiquito del Uruguay, pero para mí muy importante, ¿no? Entonces, esto más o menos es igual. Nosotros sabemos que tenemos a Pelé, que teníamos a Pelé o a Maradona en el cuadro, tenemos a Maradona en el cuadro, pero sin Maradona tiene que haber una selección del Frente Amplio. Tiene que haber cuadro. Tiene que haber cuadro. Y el cuadro yo creo que está, ¿viste? Fernando, te vamos a dejar ir porque te agarramos en realidad de pasaje, le dijimos acá 5 minutos, te dijimos y Sí. tuvimos media hora. No, es que es muy lindo hablar de... Es muy lindo. Ayer hablaba con mi compañera que hasta ahora no logra salir de su dolor. De hecho, ayer tenía una operación que no se la pudo hacer. No se la pudo hacer porque la taquicardia no se la permitió hacer. Y era producto del dolor. No hay vuelta, no hay como eso. Sí. Lo que hoy siente el pueblo, lo que ayer gana. sintió el pueblo, lo que yo siento personalmente, tenía cierta cercanía, pero me imagino otros compañeros que tuvieron toda la vida de cercanía. Es enorme, te estruja el alma, tenés que estar controlándote todo el tiempo, porque yo no dejo de ser presidente del Frente Amplio, pero me quebré 50 veces. Y bueno, y nos queda otro oráculo, que yo no lo quiero nombrar hoy porque no la quiero... Pero ayer conversé con ella, que es Lucía. Y cuando ayer conversé apenitas con ella, que le dije, bueno, yo sé que me quedaron tareas, porque ella es consciente que me quedan tareas, dijo, no, yo te voy a llamar la semana que viene y tengo muchas cosas para aportar y hay conversaciones que quedamos de transmitirte, quedamos de transmitirle a otros compañeros del MPP y del Frente Amplio. Entonces también ahí hay un oráculo. Ayer Carrero nos decía que dejó mandados. Dejó que Mujica no dejó sé si mandados. no sé si me da la vida. Ojalá me dé la vida por lo menos para intentar comenzar cosas. Él estaba siempre muy preocupado con la formación política. Claro. Nosotros dentro del proyecto político del Frente Amplio tenemos un plan de formación política. Estaba muy preocupado con que se construyeran institutos y formas de pensar los interiores. Y bueno, nosotros ahí estamos pensando en políticas con nuestros compañeros que vayan en esa dirección, pero si fueran estos dos sería poco, nos dejó un montón. Sí. Fernando Pereira, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. En minutos vamos a estar con Álvaro Padrón aquí en esta transmisión especial de M24 en el homenaje, despedida a José Pepe Mujica.